Queridas hermanas, cuando vivía en una parroquia en Barcelona, en la Vall d'Hebron, el sacristán se iba por 2 o 3 meses a su pueblo y cuando volvía abría la puerta de la sacristía y me decía «Tornem a ser-hi». Estaban. En catalán todavía para usar estar se usa el verbo ser, como en francés o en italiano. Y esto tiene que ver con la dinámica de la vida. Para poder estar hay que ser. Y después de mucho tiempo, con alegría siempre vengo otra vez a este pinar a celebrar la Eucaristía y por momentos me parece que continúo en ese largo periodo que estuve antes y por momentos me doy cuenta que cambiamos, porque como advertía Neruda, aquellos, los de antes, ya no somos los mismos. Aún los que estamos, que nos conocemos, tampoco somos los mismos porque supongo que hemos progresado, perficitur en latín, hemos progresado, hemos caminado. Y también el año litúrgico camina, el año litúrgico que está construido en 52 domingos, el próximo domingo es el último durante el año de número, el 33, y el 25 de noviembre ya celebramos la solemnidad de Cristo Rey, propiamente el último domingo del tiempo ordinario, para comenzar nuevamente con el ciclo, con el Adviento. Por eso las lecturas de la misa de este fin de ciclo nos vuelven a lo fundamental, a lo esencial y también a lo escatológico. El primer tiempo del Adviento siempre está dedicado a pensar en la escatología. Nosotros pasamos, como ya lo intuían los griegos, panta, jorei, uden, menei, todo pasa, nada permanece. Pero nosotros pasamos en Dios, nosotros tenemos la promesa de la fidelidad de Dios y tenemos la promesa de la fidelidad de Dios en todo nuestro ser, cuerpo y alma. En el credo rezamos, creo en la resurrección de la carne, no dice en la resurrección del cuerpo, porque toma el término bíblico, sarkos, que es la parte frágil del hombre, pero que es la parte frágil del hombre con la cual Dios nos redime. ¿Qué decimos en el Ángelus, tomándolo del Evangelio de Juan? Hologos egénetos sarx, el verbo se hizo carne. No dice hologos egéneto soma, cuerpo, no, carne, porque es la expresión de la debilidad. Dios asume la debilidad. Y este es el mensaje de las lecturas de este domingo. Nosotros, cuando leemos el Evangelio, a veces los sacerdotes, cuando tenemos que hacer la homilía, tenemos así como una tendencia moralizante, qué hemos de hacer y qué no hemos de hacer. Y eso está bien, porque es consecuencia de entender, de escuchar y de vivir el Evangelio. Pero lo primero que el Evangelio hace es nos da una noticia de Dios. El Evangelio lo primero que hace es noticia de Dios, es revelarnos a Dios. Dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios vivo y verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Conocer a Dios es la vida eterna. Por lo tanto, como dice al final del Evangelio de Juan, muchas otras cosas hizo Jesús, dice el evangelista, pero no caberían en todos los libros del mundo. Esta ha sido escrita para que ustedes, creyendo, tengan vida en su nombre. ¿Por qué lo conocemos? ¿Y por qué lo tenemos que conocer a Dios? Porque tenemos que ser perfectos como el Padre es perfecto. Tenemos que imitar a Dios. No podemos imitar algo que no conocemos. Entonces, las lecturas de hoy nos presentan a los fariseos, seguros de sí mismos, a los fariseos que les gusta ser reconocidos, mostrar que oran, mostrar que son muy generosos, entonces daban de las monedas más valiosas y más grande, produciendo mucho ruido en el tesoro del templo para que se note su ofrenda. Y luego aparece esta pobre viuda, que la primera lectura ya nos hace pensar en otra viuda, la viuda de Sarepta, que las dos dan todo lo que tienen, dan de su pobreza. Por eso el Evangelio lo que nos está revelando es Dios que se identifica no con los fariseos, con los escribas y con los fariseos, sino que Dios se identifica con una viuda.
¿Por qué? Cuando nosotros viajamos, los argentinos, ahora cada vez se nos pone más difícil con los temas económicos, pero vosotros ya tendréis lo vuestro, no voy a complicar con lo mío. Cuando uno viaja vemos que hay cantidad de gente que pide una limosna, entonces dan una limosnita, dan unas monedas, algunos inclusive te dicen que dan mucha propina y te dice el mozo, no, aquel lo atendemos porque nos da mucha propina, mucha limosna. ¿Cómo actúa Dios? ¿Dios nos da una limosna? ¿Dios es un turista que viene por el mundo y nos da una limosna? ¿Regular, pequeña, grande? ¿O Dios actúa, y aquí vemos cómo el Evangelio da en la tecla, Dios actúa como la viuda, como la pobre viuda? Dios se hace pobre en Jesucristo, lo que comencé diciendo, se hace sarx, se hace carne, se hace debilidad, se hace necesitado, se hace inerme, pronto lo celebraremos en la Navidad, en el pesebre, como un niño. Dios se hace pobre y nos da de su pobreza. Lo recordaba también la segunda lectura, la carta a los Hebreos. Jesús es sumo sacerdote porque no ofrece sangre de otros, ofrece su propia sangre. Dios es el benefactor por excelencia, es el que, y por eso nosotros tenemos que vivir en la caridad, porque el único que ha hecho una caridad verdadera, absoluta, total y completa es Cristo. Por eso el día de la caridad es el Jueves Santo, el mandamiento nuevo del amor, porque Cristo no nos dio algo, se dio a sí mismo. Por eso, queridos hermanos, en este casi fin del año litúrgico y también pronto del año civil, hagamos un examen de conciencia. ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Tratamos de identificarnos con ese Dios que se hace pobre para compartir su pobreza con nosotros, para redimirnos desde lo profundo de nuestra realidad existencial? Porque no se trata de la cantidad, sino que se trata de la calidad de lo que nosotros damos. Porque nosotros no tenemos que dar algo, nos tenemos que dar a nosotros mismos. Cuando damos nuestro tiempo, cuando damos nuestra ofrenda, cuando atendemos al necesitado, cuando vivimos una vocación, la vocación de cada uno de nosotros en el matrimonio, en la vida célibe, en la vida religiosa, con todo lo que significa abrazar una espiritualidad con las cosas propias. Y entonces, cuando uno cumple las constituciones o cuando uno cumple la manera de vida de la congregación, ¿está dando algo o se está dando así? Cuando nosotros todos, los fieles, los sacerdotes, los laicos, vivimos los mandamientos de Dios, cuando vivimos la caridad, ¿estamos dando limosna o nos estamos entregando nosotros mismos? Queridos hermanos, porque si no es un voluntarismo, y Dios no quiere un voluntarismo, Dios quiere que nuestro corazón se parezca al corazón de Jesús. ¿Recuerdan esa expresión de San Pablo? Que todos tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús, para lo cual hay que tener el propio corazón. Y tenemos que vivir, queridos hermanos, en la verdad. Y la verdad es cuando nuestra propia vida se expresa en las obras. Esa es la verdad. Porque el peor insulto que tiene Jesús en el Evangelio es para con los fariseos. ¿Por qué dice Jesús? Porque no hacen lo que dicen. Y nosotros tenemos que hacer lo que decimos porque somos. Lo importante es ser, no tener, no hacer, sino que ser. Porque esto yo soy antiguo, perdónenme, soy de la filosofía aristotélica tomista. El obrar sigue al ser, dice Santo Tomás de Aquino. No hay forma, el obrar sigue al ser. Entonces nosotros tenemos que ser de Cristo, tenemos que identificarnos con Jesús y tenemos que vivir en la verdad. Vamos a pedirlo eso con fe. La verdad se expresa en la realidad de la naturaleza. Fíjense la cultura egipcia. La cultura egipcia tenía una mitología. Anubis conducía las almas de los difuntos a un juicio que hacía Osiris. Entonces Anubis, con un pase mágico, le sacaba el id, que sería el alma, la conciencia, la manera de ser, y lo ponía en una balanza. Y en el otro platillo de la balanza ponían una pluma. Y esa pluma significaba la verdad y la justicia. Entonces 49 dioses egipcios
interrogaban al difunto acerca de cómo había vivido, y cada respuesta hacía que la balanza se mueva. Si la respuesta era positiva y había vivido en la verdad y en la justicia, el corazón pesaba más. Si él no había vivido en la verdad y en la justicia, el corazón pesaba menos. Evidentemente, el corazón que pesaba más hacía el camino de la vida. Fíjense, la cultura judía. Y miren lo que dice San León Magno. Ayer celebrábamos a San León Magno, este gran papa y doctor de la Iglesia del siglo V. Dice San León Magno: grande es aquel que sacará de lo poco disponible, porque sobre la balanza de la justicia divina no se pesa la cantidad de los dones, sino más bien el peso de los corazones. La viuda del Evangelio depositó en el tesoro del templo 2 moneditas y superó los dones de todos los ricos. Ningún gesto de bondad carece de sentido delante de Dios. Ninguna misericordia queda sin fruto. Diversas son sin duda las posibilidades dadas por Él a los hombres, pero no los sentimientos que Él les pide a ellos. Valoren todos con diligencia la cantidad de los propios recursos, y aquellos que han recibido de más, den más. Vamos a pedir a la Madre de Dios que nuestro corazón pese por las buenas obras, pese por la verdad, pese por la justicia y pese por la identificación con Jesús. Que así sea.